Muy buenas y bendecidas noches, señores. Bienvenidos. Padre, gracias por la oportunidad que nos das nuevamente de estar en tu presencia para poder compartir tu palabra, para llevar las buenas nuevas a todo aquel necesitado. Te pedimos, Señor, que hoy tu Espíritu no nos abandone, que tu Espíritu Santo esté entre nosotros, para que podamos dar un mensaje claro, Señor, que podamos comprender lo que tú tienes para decirnos siempre. Asimismo, Señor, te agradecemos por las bendiciones recibidas el día de hoy. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy buenas noches, señores. Bienvenidos. Ya estamos aquí de nueva cuenta. Y pues vamos a empezar con la lectura. ¿Para qué le doy tanta vuelta, verdad? ¿Qué leímos el día de ayer? Ayer leímos el capítulo 4 del libro de Reyes. ¿Qué vimos en ese capítulo? La grandeza del reino de Salomón, ¿no? El reino de Salomón era grande, era fastuoso, era increíble, era esplendoroso, ¿no? Y además, si le sumamos que la sabiduría de Salomón era tal que gente de otras naciones venían a escucharlo, ¿no? Venían a aprender de él. De hecho, por ahí se menciona a dos salmistas que ni siquiera ellos podían alcanzar la sabiduría que tenía Salomón. Pero todo esto tenía un alto costo, no la sabiduría, sino toda la fastuosidad de su reino tenía un costo muy alto. ¿Por qué? Independientemente de las naciones que había conquistado David, que habían sido conquistadas por David y que le pagaban un tributo, el rey Salomón dividió el reino de Israel en 12 distritos. Cada uno de esos distritos, una vez, bueno, uno por mes, tenían que mantener el palacio de Salomón con toda su gente y toda su familia. No era de a gratis. De hecho, la palabra menciona ahí cantidades increíbles de oro que le tenían que dar a Salomón. A pesar de que aquí no se menciona, cuando leamos el fallecimiento de Salomón, nos vamos a dar cuenta que se acercaron, el pueblo de Israel se acercó a su hijo Roboam para que les bajara los impuestos y esa fue la consecuencia para que se dividiera el reino. Los impuestos eran muy altos. También leemos en la palabra que Salomón, miren, cuando se casó con la hija de Faraón, obviamente era una alianza política. No sabemos si esta mujer era guapa o no, sino simplemente fue una alianza política para tener a Egipto de su lado. Y con eso estaba yendo en contra del mandamiento del Señor de no casarse con mujeres extranjeras. Pero ¿creen que es lo único que en ese capítulo desobedeció? No. Vemos ahí que dice la palabra que Salomón tenía, ¿cuántos? 40,000 caballos, ¿no? Y 12,000 jinetes, algo así. Eh, la palabra de Dios, ¿por qué hacía esto Salomón? Bueno, antes de eso, ¿por qué hacía esto Salomón? Porque estaba confiando en su imperio, estaba confiando en sus hombres en vez de confiar en Dios. ¿Por qué? Porque, ¿se acuerdan cuando leímos el libro de Deuteronomio allá en el capítulo 17? En el versículo 16, donde dice que el rey que estuviera sobre Israel no debía aumentar el número de caballos. ¿Por qué? Porque eso significaba que dejaban de confiar en Dios para confiar en su ejército. Y Salomón lo que hizo fue aumentar cada vez y cada vez más el número de caballos que tenía. Aún así, la sabiduría de Salomón se iba haciendo famosa en todo el mundo, pero él cada vez se iba apartando más del Señor. Fue lo único que leímos el día de ayer del libro de Reyes. Vamos a comenzar con la lectura de hoy, que son 3 capítulos. Yo creo que ahí vamos a reponer lo que no leímos el día de ayer. Vamos a leer 3 capítulos, comenzando con el capítulo 5 del libro primero de Reyes, y escrito está: Pacto de Salomón con Hiram. Hiram, rey de Tiro, envió también sus siervos a Salomón, luego que oyó que lo habían ungido por rey en lugar de su padre, porque Hiram siempre había amado a David. Entonces Salomón envió a decir a Hiram: Tú sabes que mi padre David no pudo edificar casa al nombre del Señor su Dios, por las guerras que le rodearon, hasta que el Señor puso sus enemigos bajo las plantas de sus pies. Ahora el Señor mi Dios me ha dado paz por todas partes, pues ni hay adversarios ni mal que temer. Yo, por tanto, he determinado ahora edificar casa al nombre del Señor mi Dios, según lo que el Señor habló a David mi padre, diciendo: Tu hijo, a quien yo pondré en lugar tuyo en tu trono, él edificará casa a mi nombre. Manda pues ahora que me corten cedros del Líbano, y mis siervos estarán con los tuyos, y yo te daré por tus siervos el salario que tú digas, porque tú sabes bien que ninguno hay entre nosotros que sepa labrar madera como los sidonios. Cuando Hiram oyó las palabras de Salomón, se alegró en gran manera, y dijo: Bendito sea hoy el Señor, que dio hijo sabio a David sobre este pueblo tan grande. Y envió Hiram a decir a Salomón:
He oído lo que me mandaste a decir. Yo haré todo lo que te plazca acerca de la madera de cedro y la madera de ciprés. Mis siervos la llevarán desde el Líbano al mar y la enviaré en balsas por mar hasta el lugar que tú me señales. Y ahí se desatará y tú la tomarás y tú cumplirás mi deseo al dar de comer a mi familia. Dio pues Hiram a Salomón madera de cedro y madera de ciprés, toda la que quiso, y Salomón daba a Hiram 20,000 coros de trigo para el sustento de su familia, y 20 coros de aceite puro. Esto daba Salomón a Hiram cada año. El Señor pues dio a Salomón sabiduría como le había dicho, y hubo paz entre Hiram y Salomón, e hicieron pacto entre ambos. Y el rey Salomón decretó leva en todo Israel, y la leva fue de 30,000 hombres, los cuales enviaba al Líbano de 10,000 en 10,000 cada mes por turno, viniendo así a estar un mes en el Líbano y 2 meses en sus casas. Y Adoniram, que estaba encargado de aquella leva, tenía también Salomón 70,000 que llevaban las cargas y 80,000 cortadores en el monte, sin los principales oficiales de Salomón que estaban sobre la obra, 3,300, los cuales tenían a cargo el pueblo que hacía la obra. Y mandó el rey que trajeran piedras grandes, piedras costosas, para los cimientos de la casa y piedras labradas, y los albañiles de Salomón y los de Hiram y los hombres de Gebal cortaron y prepararon la madera y la cantería para labrar la casa. Capítulo 6 del libro primero de Reyes. Escrito está: Salomón edifica el templo. En el año 480 después que los hijos de Israel salieron de Egipto, el cuarto año del principio del reino de Salomón sobre Israel, en el mes de Sif, que es el mes segundo, comenzó él a edificar la casa del Señor. La casa que el rey Salomón edificó al Señor tenía 60 codos de largo y 20 de ancho y 30 codos de alto. Y el pórtico, perdón ustedes, y el pórtico delante del templo de la casa tenía 20 codos de largo a lo ancho de la casa, y el ancho de la casa era de 10 codos, e hizo a la casa ventanas anchas por dentro y estrechas por fuera. Edificó también junto al muro de la casa aposentos alrededor, contra las paredes de la casa alrededor del templo y del lugar santísimo, e hizo cámaras laterales alrededor. El aposento de abajo era de 5 codos de ancho, el de en medio de 6 codos de ancho, y el tercero de 7 codos de ancho, porque por fuera había disminuciones a la casa alrededor para no empotrar las vigas en las paredes de la casa. Y cuando se edificó la casa, la fabricaron de piedras que traían ya acabadas, de tal manera que cuando la edificaban, ni martillos ni hachas se oyeron en la casa, ni ningún otro instrumento de hierro. La puerta del aposento de en medio estaba al lado derecho de la casa, y se subía por una escalera de caracol al de en medio, y del aposento de en medio al tercero. Labró pues la casa y la terminó, y la cubrió con artesonados de cedro. Edificó asimismo el aposento alrededor de toda la casa, de altura de 5 codos, el cual se apoyaba en la casa con maderas de cedro. Y vino palabra del Señor a Salomón diciendo: Con relación a esta casa que tú edificas, si andas en mis estatutos y haces mis decretos y guardas todos mis mandamientos andando en ellos, yo cumpliré contigo mi palabra que hablé a David tu padre, y habitaré en ella en medio de los hijos de Israel, y no dejaré a mi pueblo Israel. Así pues, Salomón labró la casa y la terminó, y cubrió las paredes de la casa con tablas de cedro, revistiéndolas de madera por dentro desde el suelo de la casa hasta las vigas de la techumbre. Cubrió también el pavimento con madera de ciprés. Asimismo hizo al final de la casa un edificio de 20 codos de tablas de cedro, desde el suelo hasta lo más alto. Así hizo en la casa un aposento que es el lugar santísimo. La casa, esto es, el templo, de adelante tenía 40 codos, y la casa estaba cubierta de cedro por dentro, y tenía entalladuras de calabazas silvestres y de botones de flores. Todo era de cedro, ninguna piedra se veía, y adornó el lugar santísimo por dentro en medio de la casa, para poner ahí el arca del pacto del Señor. El lugar santísimo estaba en la parte de adentro, el cual tenía 20 codos de largo, 20 de ancho y 20 de altura, y la cubrió de oro purísimo. Asimismo, cubrió de oro el altar de cedro. De manera que Salomón cubrió de oro puro la casa por dentro y cerró la entrada del santuario con cadenas de oro y lo cubrió de oro. Cubrió pues de oro toda la casa de arriba abajo, y asimismo cubrió de oro todo el altar que estaba frente al lugar santísimo. Hizo también en el lugar santísimo 2 querubines de madera de olivo, cada uno de 10 codos de altura. Un ala del querubín tenía 5 codos, y la otra ala del querubín otros 5 codos. Así que había 10 codos desde la punta de una ala hasta la punta de la otra. Asimismo, el otro querubín tenía 10 codos, porque ambos querubines eran de un mismo tamaño y de una misma hechura.
La altura del uno era de 10 codos, y asimismo la del otro. Puso estos querubines dentro de la casa en el lugar santísimo, los cuales extendían sus alas de modo que el ala de uno tocaba una pared y el ala del otro tocaba la otra pared. Las otras dos alas que se tocaban, la una a la otra en medio de la casa, y cubrió de oro los querubines. Y esculpió todas las paredes de la casa alrededor de diversas figuras de querubines, de palmeras y de botones de flores por dentro y por fuera, y cubrió de oro el piso de la casa por dentro y por fuera. A la entrada del santuario hizo puertas de madera de olivo, y el umbral y los postes eran de 5 esquinas. Las dos puertas eran de madera de olivo, y talló en ellas figuras de querubines, de palmeras y de botones de flores, y las cubrió de oro. Cubrió también de oro los querubines y las palmeras. Igualmente hizo a la puerta del templo postes cuadrados de madera de olivo, pero las dos puertas eran de madera de ciprés, y las dos hojas de una puerta giraban, y las otras dos hojas de la otra puerta también giraban. Y talló en ella querubines y palmeras y botones de flores, y las cubrió de oro ajustado a las talladuras, y edificó el atrio interior de 3 hileras de piedras labradas, y de una hilera de vigas de cedro. En el cuarto año, en el mes de Sif, se echaron los cimientos de la casa del Señor, y en el 11º año, en el mes de Bul, que es el mes octavo, fue acabada la casa con todas sus dependencias y con todo lo necesario. La edificó, pues, en 7 años. Capítulo 7 del libro primero de Reyes, escrito está. Otros edificios de Salomón. Después edificó Salomón su propia casa en 13 años y la terminó toda. Asimismo edificó la casa del bosque del Líbano, la cual tenía 100 codos de longitud, 50 codos de anchura y 30 codos de altura, sobre 4 hileras de columnas de cedro con vigas de cedro sobre las columnas, y estaban cubiertas de tablas de cedro arriba sobre las vigas, que se apoyaban en 45 columnas. Cada hilera tenía 15 columnas, y había 3 hileras de ventanas, una ventana contra la otra en hileras. Todas las puertas y los postes eran cuadrados, y unas ventanas estaban frente a las otras en 3 hileras. También hizo un pórtico de columnas que tenían 50 codos de largo y 30 codos de ancho, y este pórtico estaba delante de las primeras, con sus columnas y maderos correspondientes. Hizo asimismo el pórtico del trono que había de juzgar, el pórtico del juicio, y lo cubrió de cedro del suelo al techo, de cedro, perdón, del suelo al techo. Y la casa en que él moraba, en otro atrio dentro del pórtico, era de obra semejante a esta. Edificó también Salomón para la hija de Faraón, que había tomado por mujer, una casa de hechura semejante a la del pórtico. Todas aquellas obras fueron de piedras costosas, cortadas y ajustadas con sierras, según las medidas, así por dentro como por fuera, desde el cimiento hasta los remates, y asimismo por fuera hasta el gran atrio. El cimiento era de piedras costosas, piedras grandes, piedras de 10 codos y piedras de 8 codos. De ahí hacia arriba eran también piedras costosas, labradas conforme a sus medidas, y madera de cedro. Y en el gran atrio alrededor había 3 hileras de piedras labradas, y una hilera de vigas de cedro, así también el atrio interior de la casa del Señor y el atrio de la casa. Salomón emplea a Hiram de Tiro. Y envió el rey Salomón e hizo venir de Tiro a Hiram, hijo de una viuda de la tribu de Neftalí. Su padre, que trabajaba en bronce, era de Tiro, e Hiram era lleno de sabiduría, inteligencia y ciencia en toda obra de bronce. Este pues vino al rey Salomón e hizo toda la obra. Y vació 2 columnas de bronce, la altura de cada una era de 18 codos, y rodeaba una y otra un hilo de 12 codos. Hizo también 2 capiteles de fundición de bronce, para que fueran puestos sobre las cabezas de las columnas. A la altura de un capitel era de 5 codos, y la del otro capitel también de 5 codos. Había trenzas a manera de red y unos cordones a madera de cadenas, para los capiteles que se habían de poner sobre las cabezas de las columnas, 7 para cada capitel. Hizo también 2 hileras de granadas alrededor de la red, para cubrir los capiteles que estaban en las cabezas de las columnas con las granadas, y de la misma forma hizo en el otro capitel. Los capiteles que estaban sobre las columnas en el pórtico tenían forma de lirios, y eran de 4 codos. Tenía también los capiteles de las 2 columnas, 200 granadas en 2 hileras alrededor en cada capitel, encima de su globo, el cual estaba rodeado por la red. Estas columnas erigió en el pórtico del templo, y cuando hubo alzado la columna del lado derecho, le puso por nombre Jaquín, y alzando la columna del lado izquierdo, llamó su nombre Boaz, y puso en las cabezas de las columnas talladas en forma de lirios, y así se acabó la obra de las columnas. Mobiliario del templo. Hizo fundir asimismo un mar de 10 codos de un lado al otro,
perfectamente redondo, su altura era de 5 codos, y lo ceñía alrededor de un cordón de 30 codos, y rodeaban aquel mar por debajo de su borde, alrededor unas bolas como calabazas, 10 en cada codo, que ceñían el mar alrededor en 2 filas, las cuales habían sido fundidas cuando el mar fue fundido, y descansaba sobre 12 bueyes. 3 miraban al norte, 3 miraban al occidente, 3 miraban al sur, y 3 miraban al oriente. Sobre esto se apoyaba el mar, y las ancas de ellos estaban hacia la parte de adentro. El grueso del mar era de un palmo menor, y el borde era labrado como el borde de un cáliz o de flor de lis, y cabían en él 2000 batos. Hizo también 10 basas de bronce, siendo la longitud de cada basa de 4 codos, y la anchura de 4 codos, y de 3 codos la altura. La obra de las basas era esta. Tenía unos tableros, los cuales estaban entre molduras, y sobre aquellos tableros que estaban entre las molduras había figuras de leones, de bueyes y de querubines, y sobre las molduras de la basa, así encima como debajo de los leones y de los bueyes, había unas añadiduras de bajo relieve. Cada basa tenía 4 ruedas de bronce, con ejes de bronce, y en sus 4 esquinas había repisas de fundición que sobresalían de los festones para venir a quedar debajo de la fuente. Y la boca de la fuente entraba en un codo en el remate que salía para arriba de la basa, y la boca era redonda de la misma hechura del remate, y este de codo y medio. Había también sobre la boca entalladuras con sus tableros, los cuales eran cuadrados, no redondos. Las, cua- las 4 ruedas estaban debajo de los tableros, y los ejes de las ruedas nacían en la misma base. La altura de cada rueda era de un codo y medio, y la forma de las ruedas era como la de las ruedas de un carro. Sus ejes, sus rayos, sus cubos y sus hinchos. Todo era de fundición. Asimismo, las 4 repisas de las 4 esquinas de cada basa, y las repisas eran parte de la misma basa. Y en lo alto de la basa había una pieza redonda de medio codo de altura, y encima de la basa sus molduras y tableros, los cuales salían de ella misma. E hizo en las tablas de las molduras y en los tableros entalladuras de querubines, de leones y de palmeras, con proporción en el espacio de cada una, y alrededor otros adornos. De esta forma hizo 10 basas, fundadas de una misma manera, fundidas, de una misma manera, de una misma medida y de una misma entalladura. Hizo también 10 fuentes de bronce. Cada fuente contenía 40 batos, y cada una era de 4 codos, y colocó una fuente sobre cada una de las 10 basas. Y puso 5 basas a la mano derecha de la casa, y las otras 5 a la mano izquierda, y colocó el mar al lado derecho de la casa, al oriente hacia el sur. Asimismo hizo Hiram fuentes y tenazas y cuencos. Así terminó toda la obra que hizo Salomón para la casa del Señor: 2 columnas y los capiteles redondos que estaban en lo alto de las 2 columnas, y 2 redes que cubrían los 2 capiteles redondos que estaban sobre la cabeza de las columnas. 400 granadas para las 2 redes, 2 hileras de granadas en cada red, para cubrir los 2 capiteles redondos que estaban sobre las cabezas de las columnas. Las 10 basas y las 10 fuentes sobre las basas, un mar con 12 bueyes debajo del mar, y calderos, paletas, cuencos, y todos los utensilios que Hiram hizo al rey Salomón para la casa del Señor de bronce bruñido. Todo lo hizo fundir el rey en la llanura del Jordán, en tierra arcillosa, entre Sucot y Zaretán, y no inquirió Salomón el peso del bronce de todos los utensilios por la gran cantidad de ellos. Entonces hizo Salomón todos los enseres que pertenecían a la casa del Señor: un altar de oro y una mesa también de oro, sobre la cual estaban los panes de la proposición, 5 candeleros de oro purísimo a la mano derecha, y otros 5 a la izquierda, frente al lugar santísimo, con las flores, las lámparas y tenazas de oro. Asimismo, los cántaros de espabiladeras, tazas, cucharillas e incensarios de oro purísimo. También de oro los quiciales de las puertas de la casa de adentro, del lugar santísimo, y de las 2 puertas del templo. Así se terminó toda la obra que dispuso hacer el rey Salomón para la casa del Señor. Y metió Salomón lo que David su padre había dedicado: plata, oro y utensilios, y depositó todo en las tesorerías de la casa del Señor. Uf, bueno, vimos lo que les decíamos, ¿no? Imagínense el templo, imagínense la casa de Salomón, la casa que le mandó construir a su esposa egipcia. Híjole, sí era muy fastuoso todo, pero recuerden que todo tenía un costo. Vamos a comenzar, ya mañana, si Dios lo permite, estaremos haciendo el comentario correspondiente. Vamos a empezar con la lectura del capítulo 3 de la carta de Santiago, pero antes vamos a ver qué nos enseña Santiago el día de hoy. Ok, la fe y las obras.
duro, duro de comprender. ¿Por qué? Los versículos 14 al 26 del capítulo 2 del libro de la carta de Santiago son quizá los más incomprendidos de la misma carta. ¿Por qué? Porque pareciera ser que las obras son necesarias para salvación. El mismísimo Martín Lutero, el iniciador de la Reforma, no el, como dicen algunos católicos ignorantes, que es el padre del cristianismo evangélico, pues obviamente no conoce ni la historia ni la Biblia, ¿no? Martín Lutero simplemente fue un reformador, el que volvió a poner la Biblia en el lugar que le corresponde. Este Martín Lutero era una eminencia en el conocimiento de la Biblia, sin embargo, siempre hubo un conflicto irreconciliable entre la carta de Santiago y porque pareciera que las obras son necesarias para la salvación y la justificación de la que habla Pedro en sus cartas. Ajá. Bueno, primero que nada tenemos que comprender que las obras no son necesarias para salvación. No, por más que les digan que las obras son necesarias para salvación, como también la Iglesia Católica lo pregona en todas sus conferencias, en todo su catecismo, en todo lo que ellos dicen que las obras te van a ir a hacer al cielo, esa es una herejía, es totalmente una herejía creada por un monje llamado Pelagio. ¿Y de dónde era Pelagio? De la Iglesia Católica. De hecho, Agustín, yo les recomiendo que lean la Suma Teológica de Agustín para que vean que ese señor, de hecho, Agustín terminó convertido al cristianismo para dolor de la Iglesia Católica que no lo quiere reconocer. Agustín terminó convertido a Jesucristo. Ajá, pero esa herejía de que las obras son necesarias para salvación se llama sinergismo. Y como les decía, fue inventada por un monje llamado Pelagio, salido de la Iglesia Católica. De hecho, al principio Pelagio era muy amado por la Iglesia Católica, pero cuando salió, no con esto de las obras, cuando salió, no me acuerdo, fueron dos obras, una tenía que ver con el pecado y otra tenía que ver con el libro albedrío, que fue la que la Iglesia Católica inclusive lo llamó hereje. También este Pelagio fue llamado hereje por la Iglesia Católica por los escritos que hizo. Agustín, que era su gran admirador cuando iniciaba sus escritos, terminó aborreciéndolo también. Este, Sin embargo, aunque terminaron aborreciéndolo, siguen su doctrina del sinergismo, considerando que las obras son necesarias para salvación. Bueno, vamos a ver que las obras no son necesarias por la salvación, porque tenemos que comprender que esa salvación es una justificación por fe. Pero muchas veces también no comprendemos los aspectos que comprende la justificación. Vamos a ver solo algunos. Primero que nada, tenemos que comprender que somos justificados por gracia, tal y como lo dice la carta a los Romanos capítulo 3, versículo 24. Esto significa que no merecíamos ser justificados, no lo merecíamos, todo lo contrario, merecíamos ser condenados por eso, pero fuimos justificados por gracia. Ajá, fuimos justificados por gracia. Digo, esto es muy amplio, se los tengo que resumir en 10 minutos para poder, ¿cómo se llama? Para que podamos, comprenderlo más o menos. Si ustedes gustan y se quedan con algún error, con todo el gusto del mundo, lo explicamos a fondo en algún otro tipo de clase. Ajá, tenemos que comprender que somos justificados por fe. Ajá, tal como lo dice Pablo en la carta a los Romanos en el capítulo 5, versículo 1. ¿Por qué? Porque la fe es la respuesta humana a la gracia de Dios. Por fe aceptamos lo que se nos da gratuitamente. Es apropiarnos de lo que Dios ha hecho por nosotros. Mm, es creer por fe que somos salvos, que no necesitamos nada, que nosotros no pudimos con todo el esfuerzo que pudiéramos haber cometido, nosotros, con todo el esfuerzo que pudiéramos haber hecho, nosotros no podíamos ser salvos. Y sin embargo, cuando tenemos fe en lo que dice Dios en su palabra, de que ya somos salvos, que no tenemos que andar haciendo nada, que es simplemente un regalo inmerecido el que tenemos, es entonces cuando comprendemos que somos justificados ante Dios por fe. Somos justificados por la sangre de Cristo. Otra vez, la carta a los Romanos, capítulo 5, versículo 9. Ajá, la sangre de Jesucristo fue el precio que tuvo que ser pagado para nuestra justificación delante de Dios. Ajá, la deuda del pecado quedó pagada con la sangre de Cristo. De esa manera Dios justificó a los pecadores impíos dándose una justa satisfacción.
Ajá, nadie, absolutamente nadie por sus propios méritos podía ser salvado, aún ni siquiera pasando el martirio que pasó Cristo. Ellos podían haber sido salvos, nosotros podíamos haber sido salvos. Simplemente fue la sangre de Jesucristo la que tuvo que pagar el precio para nuestra justificación. Somos justificados por Dios. Romanos capítulo 8, versículo 33. Dios es el único que puede justificar. Así, se acabó. No hay santos, no hay vírgenes, no hay ángeles, no hay hombres, no hay absolutamente nadie que pueda justificarnos ante Dios. Solo Dios es el que nos puede justificar y por eso su gracia es un regalo. Decimos nosotros que la gracia es un regalo que no nos cuesta nada y sin embargo tuvo el costo más alto que se pudiera haber tenido. Y somos justificados por poder. ¿Por qué dice la carta a los Romanos en el capítulo 4, versículo 25, que el poder que resucitó a Cristo de los muertos, eh, por esa resurrección comprueba que somos, que somos salvos porque Dios quedó satisfecho? La resurrección de Cristo también nos enseña que somos justificados por el poder de Dios. Ajá. El pretender que nosotros somos salvados por las obras es despreciar el sacrificio que hizo Jesucristo por nosotros, es aborrecer la gracia de Dios. Jesucristo pagó un precio altísimo, su sangre derramada sobre un madero, para que todos nosotros pudiéramos ser justificados ante Dios, para que nosotros todos nuestros pecados fueran hechos borrados. Ajá. Eh, Nosotros no podíamos haber hecho nada, ni podemos hacer nada para alcanzar una salvación tan grande. Es simplemente la sangre de Jesucristo en ese martirio que Él estuvo, que fuimos rociados para que nosotros pudiéramos ser limpios de todo pecado que teníamos y pudiéramos ser justificados ante Dios. Por eso a veces les digo, es que ustedes desprecian el sacrificio de Cristo considerando que las obras son necesarias para salvación cuando Jesucristo ya pagó todo el precio. De hecho, hay muchas iglesias cristianas que con mucho dolor están diciendo, están pregonando a su congregación que Dios nos da el 60% de la salvación, pero que nosotros tenemos que poner el otro 40% con las obras, y utilizan estos versículos de la carta de Santiago para indebidamente, incorrectamente justificar su herejía tan mala, su doctrina tan mala. ¿Por qué? Porque están haciendo de lado el sacrificio de Cristo. Están aborreciendo la gracia de Dios. Si Dios dice, eres salvo por gracia, entonces, ¿qué tenemos que andar nosotros tratando de ganar esa gracia? Pues mejor que se regresen a la doctrina católica, ahí van a estar más contentos. Cuando nosotros conocemos a Dios, cuando conocemos a nuestro Señor, a nuestro Salvador Jesucristo, y cuando conocemos al Espíritu Santo y nos enfocamos al estudio y a la meditación, a la memorización, a la lectura de la palabra escrita de Dios, nos damos cuenta de que ya no hacemos obras para querer ganarnos el cielo. Eso es imposible. Nadie. Miren, el ser humano más noble, bueno, bueno, es que no hay buenos, es lo que no comprendemos. El ser humano más noble, aquel que pudiera pretenderse que es bueno, y piensa que por sus obras se va a ir al cielo, si no acepta a Jesucristo, su lugar eterno de morada va a ser el infierno. Y sin embargo, vemos pecadores que en sus últimos momentos de existencia pudieron haber sido los peores asesinos del mundo, pero en los últimos momentos de su existencia tienen un arrepentimiento sincero con Dios, están gozando de la vida eterna junto a Jesucristo. Otra vez, el matadoctrina católica, el ladrón en la cruz, no tienen respuesta contra el ladrón en la cruz, no tienen respuesta contra los caminantes de Maús. Ajá, ¿por qué? Porque les deshace la doctrina católica, la tira todo. El ladrón en la cruz, hasta el momento de su muerte, hasta 5 o 10 minutos antes de su muerte, había sido una persona mala, asesina, ratera, todos los calificativos que ustedes le quieran poner. Y sin embargo, cuando reconoció a Jesucristo como Señor y Salvador, ¿qué le dijo Jesucristo? Hoy estarás conmigo en el cielo. No le dijo, te vas a ir al purgatorio, no le dijo, tienes que pagar tus pecados. No, sus pecados quedaron limpiados con la sangre que estaba derramando Jesucristo en ese momento, y ese mismo día, al momento de su muerte,
el ladrón en la cruz estuvo al lado de Jesucristo en el reino eterno. Ajá, cuando conocemos la palabra de Dios, vemos que las obras que hacemos ya no son para ganarnos el cielo, ya no son para hacer algo agradable a los ojos de Dios, son el resultado de una regeneración espiritual. Ya somos nacidos de nuevo, ya tenemos el bautizo del Espíritu Santo, ya, y nada tiene que ver con bailar, gritar, revolcarte, saltar, hablar en idiomas extraños. No, tú ya tienes el Espíritu Santo cuando las obras que haces te hacen querer ser semejantes a Jesucristo. Eh, Aquí les tengo dos versículos claves que pueden utilizar para comprender un poquito más todo esto. Primero que nada, nosotros ya no hacemos obras para ganarnos al cielo, porque Pablo en la carta a los Efesios, en el capítulo 2, versículos 8 al 9, nos dice que la gracia es de Dios, no por obras, para que nadie se glorie. ¿Por qué? Porque toda la gloria debe de ser para Dios. No tienen tampoco defensa contra este versículo, no la tienen, tienen que tergiversarlo, tienen que malinterpretarlo. Pero todos aquellos que no leen la palabra de Dios, pues no nunca lo van a reconocer. Y cuando yo tuve la oportunidad, gracias a Dios, de apoyar a un maestro en el Instituto Bíblico y daba la clase de ética cristiana, había un versículo que prácticamente era para pasar lista, que era el versículo también de la carta a los Efesios en el capítulo 4, en el versículo 13, que dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y al conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ese era el versículo. ¿Por qué? Porque el resultado de las obras que hacemos, el resultado de todo lo que hacemos, no tiene que ser para tener un premio, no tiene que ser para irnos al cielo. Eso está mal. En realidad, eso es querer ser semejantes a Cristo. Nuestra meta es ser como Jesucristo, es ser un varón perfecto. Y cada día nosotros vamos añadiendo esas cosas. Ya no es porque queramos ganarnos algo, es porque sale de nuestro corazón por medio del Espíritu Santo el que queremos hacer las obras, pero porque el Espíritu Santo nos dice qué es lo que debemos hacer. No es para ganarnos el cielo. En resumen, las obras no son necesarias para salvación, digan lo que digan, y estamos dispuestos a defenderlo con la palabra de Dios, pero con la palabra de Dios, porque no hay todas esas herejías, porque inclusive se considera herejía decir que las obras son necesarias para salvación. Desgraciadamente, para algunos que practican las doctrinas católicas y algunas doctrinas cristianas, híjole, cuánto dolor me da que tengo un amigo cristiano que lleva congregándose 15 años en la iglesia y a ellos les enseñan que la gracia de Dios, que la salvación, el 60% pone Jesucristo y el 40% nosotros. No sé de dónde sacaron esos pastores y pastoras, falsos pastores y falsas pastoras que les enseñan eso, porque lo único que están haciendo esos pastores seguramente, si no aprenden y no se arrepienten, ya están en el infierno. Lástima por su congregación que los van a seguir. Recuerden que la meta de Satanás no es ganar una batalla, porque ya tiene la batalla perdida. La meta de Satanás es no estar ardiendo solo en el lago de fuego y azufre. Vamos a comenzar con la lectura del día de hoy. Nos toca el capítulo 3 de la carta de Santiago y escrito está, la lengua. Hermanos míos, no se hagan maestros muchos de ustedes, sabiendo que recibiremos mayor condenación, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. He aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, y dirigimos así todo su cuerpo. Miren también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno, porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana, pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, lleno de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios Padre,
y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe de ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. La sabiduría de lo alto. ¿Quién es sabio y entendido entre ustedes? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tienen celos amargos y contención en su corazón, no se jacten ni mientan contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica, porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. ¡Wow! Déjenme platicarles nada más rápidamente una pequeña anécdota. Cuando yo entré a estudiar al instituto bíblico, porque si cuesta una lana, yo entré con el pensamiento de que el Señor me había llamado a estudiar para ser pastor. Y yo quería ser pastor y dije, voy a ser pastor. Y el Señor nomás me dijo, sí, sí, Juanito, tú entra a estudiar, tú vete a estudiar, ¿no? Eh, Les digo, llevo 15 años estudiando la palabra de Dios. Sin embargo, a los 2 años que empecé a estudiar la palabra de Dios, el Señor me mostró a qué ministerio iba yo dirigido. Me dijo, tú para pastor, ahorita no. Tú estás llamado al ministerio de enseñanza. Y, y como Gedeón me puse yo, bueno, pues si estoy llamado para el ministerio de enseñanza, pues pues dame todo lo necesario. Y como siempre el Señor que me tapa la boca, me dio todos los elementos necesarios para que me dedicara al ministerio de la enseñanza. Cuando a mis maestros en el Instituto Bíblico y a mis pastores les comenté a lo que me había llamado Dios para dedicarme a ese ministerio, todos los maestros me bendijeron y me dijeron que Dios te bendiga, porque te pusieron en uno de los ministerios. Bueno, la palabra misma me dice, yo no he encontrado, no recuerdo en este momento otro ministerio en el cual se le eche una palabra tan dura como esta, ¿no? De que no todos quieran ser maestros porque recibirán mayor condenación. Así lo dice en el versículo, sabiendo que recibiremos. Miren, Santiago era maestro, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Mañana, si Dios le permite, si Dios lo permite, estaremos complementando este comentario. Pero miren, no hay nada más gratificante, más que nos llene, que estudiar la palabra de Dios. Y aquí estamos preparando a un muchacho que tiene un llamado para pastor misionero, y hemos preparado a muchos muchachos para el ministerio que al cual han sido llamados. Unos ya están con el Señor, otros siguen en el estudio, y hemos rescatado a muchos muchachos, gloria a Dios. Más bien, Dios ha rescatado por medio de nosotros a muchos muchachos de la adicción a las drogas por medio de la palabra de Dios. Señor, gracias. Gracias, Señor, por el ministerio al cual hemos sido llamados, porque por tu gracia, Señor, somos salvos, porque por tu gracia, Señor, hemos sido justificados ante ti, porque por el sacrificio que hizo Jesucristo, nosotros podemos estar en tu presencia, Señor, porque el pecado no puede estar delante de ti. Enséñanos, Señor, como dice Santiago el día de hoy, a refrenar nuestra lengua. No es posible, Señor, que nosotros sigamos maldiciendo a los hombres y después bendecirte a ti. Eso no está bien, Señor. Tienes que enseñarnos a discernir entre lo bueno y lo malo. Y sobre todo, Señor, tenemos que aprender a ser como Jesucristo, a un varón perfecto a la medida de la estatura de nuestro Señor Jesucristo. Te pedimos asimismo que toda esta sabiduría que hemos adquirido durante los años, en los años de estudio mundano, no vale nada junto a la sabiduría de lo alto que tú nos das cada día. Te pedimos que tu Espíritu descienda sobre nosotros para que podamos comprender todo lo hermoso que es tu palabra, para que podamos aprender cómo vivirla y cómo aplicarla cada día en nuestra vida. Señor, te agradecemos por haberte fijado en nosotros. Bendito seas por siempre y para siempre. Amén. Que Dios los bendiga, señores. Si Dios lo permite, nos vemos el día de mañana. Cuídense mucho. Hasta luego.